Rewire con Iván Darío Moreno, todos los martes a las 7:30 p.m. hora de Miami a través de la 1470 AM. Trataremos temas sobre el cerebro cuántico, la epigenética, la química de las emociones, los niveles de conciencia y mucho más. Rewire con Iván Moreno, una experiencia reveladora. Sí, buenas noches, Iván, estás al aire. Estamos presentando Rewire con Iván Moreno. Iván, buenas noches, qué bueno tenerte aquí en el teléfono en compañía de Milagro y de Ana Teresa. Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días a los que nos vayan a escuchar de ahora en adelante. Gracias por estar otra vez con nuestro programa de Rewire desde la Florida. Iván, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy me dijiste que íbamos a estar conversando sobre lo que es la inteligencia emocional. Así es, hoy quiero comenzar una serie de programas sobre inteligencia emocional y me gustaría que todas las personas que en ese momento nos están escuchando pues también puedan participar. Yo tengo un correo electrónico que es profe.ivandariomoreno@gmail.com. Ustedes me pueden escribir ahí, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Yo quiero que este programa sea de mucho interés, de mucho aprendizaje para todos nosotros, para todos los que nos escuchan por la AM allá en la Florida. En este momento yo estoy viajando, pero estoy en contacto con ustedes. Esta es una de las bondades de la tecnología. Así es, y se te oye muy bien, Iván. Así que, bueno, hablemos sobre la inteligencia emocional y cuéntanos cómo se come. Bueno, esto de la inteligencia emocional pues realmente no es nada nuevo. Hay muchos investigadores que han descubierto que nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, tenemos la inteligencia espacial, etcétera, etcétera, y también tenemos una inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional se trata de la capacidad que tenemos de saber controlar, manejar nuestras propias emociones. Y pues realmente no todo el mundo sabe o no todo el mundo tiene desarrollado ese tipo de inteligencia. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para las matemáticas, hay otras personas que son muy buenas, por ejemplo, para los idiomas, pero no significa que sean buenas para otras cosas, por ejemplo, para las emociones. No sé si de pronto a Flor le ha pasado esto o en su experimentado estas. Bueno, sí, en realidad la parte emocional para mí los últimos años han sido un completo aprendizaje. Gracias a la ayuda de mi coach Milagro, que la tengo aquí acompañándome, he podido pues superar muchas cosas que emocionalmente me afectaban, pero que poco a poco he aprendido que son situaciones que se presentan para que yo aprenda algo y lo supere, que si no lo aprendo y lo supero, pues se me van a volver a presentar y voy a sentir las mismas emociones, las mismas tristezas o las mismas inquietudes, pero que si las supero la aprendo esa lección, pues no se repite en la vida. Claro, así es. Y también muchas gracias por tu programa de Good Life, porque saber la última parte. Pero sé que estás ahí acompañado, entonces también muchas gracias por las co-hosts. Sí, señor. Un placer, mi corazón. Bien, entonces yo quiero que todas las personas que nos estén escuchando aprendan un poco de qué se trata eso de la inteligencia emocional. Yo les recuerdo a todos que yo soy un académico, pues yo todo lo que hago son desde la academia, desde la universidad, desde lo que se investiga en las instituciones, en las agencias de investigación, etcétera. Hay algo muy interesante y es que todas las experiencias que nosotros tengamos en nuestra vida se tienen que grabar de alguna manera en nuestro cerebro. Y el cerebro pues tiene una manera muy peculiar de hacerlo y es mediante una fórmula química. Es decir, cada experiencia que tengamos va a ser registrada en nuestro cerebro mediante la reacción química que se desató en ese momento en el cuerpo.
Por ejemplo, ustedes si en ese momento recuerdan un momento feliz que hayan tenido, ¿sí? Cualquier cosa que sea, si en ese momento ustedes lo recuerdan, ustedes experimentan en su cuerpo, por ejemplo, cómo cambia su piel, su corazón, bueno, todo su cuerpo empieza a reaccionar ante un recuerdo. Por ejemplo, recuerden un episodio bonito con sus familias, un viaje inolvidable, no sé, cualquier cosa, cómo se sienten en ese momento. Sí. Entonces, eso que ustedes sienten en ese momento como esa felicidad, llamémosla así, como ese momento feliz que su cuerpo está experimentando, ustedes noten que eso es un recuerdo, porque un recuerdo nos hace sentir esas cosas, digamos, en nuestra piel, no sé, en nuestras manos, en nuestros sentidos como tal. Es porque en el momento en que nosotros tuvimos esa experiencia quedó grabado en nuestro cerebro, pero quedó anclado a nuestro banco de memorias gracias a una química especial que hizo precisamente en nuestro mismo cuerpo. Nosotros tenemos que recordar que nuestro cuerpo humano es maravilloso. Nosotros tenemos nuestra propia fábrica de fármacos. Nosotros fabricamos nuestra propia aspirina. Sí. ¿Sí? Sí. Nosotros fabricamos todos nuestros fármacos y pues eso es algo que nosotros tenemos, nuestro cuerpo es maravilloso por eso. Asimismo, todas las cosas que nosotros vivamos van a estar grabadas de esa manera, de una manera química digamos en nuestra memoria a largo plazo. Todo lo grabamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a recordar nuestra vida, nuestras cosas, empezamos a revivir esos momentos, pero esos momentos se reviven de forma química en nuestro cuerpo. Entonces, en cualquier momento empezamos otra vez a vivir las emociones que tuvimos, o los desencantos que tuvimos, o todo lo que tuvimos en ese momento. Digamos que eso no hay problema, porque por ahí dicen que recordar es vivir. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nosotros empezamos a volvernos adictos a ciertos tipos de químicos del cuerpo que están relacionados con ciertas experiencias que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra vida. Y el problema de eso es que esos tipos de episodios tendemos a repetirlos en nuestra vida y muchos de esos episodios pueden hacernos daño individualmente y también tiene consecuencias sociales. Claro. Les voy a dar un ejemplo que yo sé que ustedes lo han hablado también en sus programas, es la victimización. Exacto. La victimización, es decir, sentirme víctima por una por una persona, por una circunstancia, eso obedece precisamente a que nosotros o la persona empezó a volverse adicta a un compuesto químico que está relacionado con episodios de victimización a lo largo de toda su vida. Wow. Entonces la persona inconscientemente inconscientemente el cuerpo empieza a pedir ese químico. El cuerpo le dice al cerebro, necesitamos ese químico. Entonces el cuerpo empieza a buscar en su memoria a largo plazo episodios que están asociados a ese químico. Wow. Entonces un episodio asociado a ese químico es, por ejemplo, una ruptura sentimental terrible. Entonces, ¿qué pasa? La persona inconscientemente, digamos que tiene una relación nueva, e inconscientemente, digamos que va a querer o va a hacer de que haya una nueva ruptura, ¿sí? Entonces empieza a tener un grupo de, digamos, un tipo de, como de comportamientos, ¿sí? Uh-huh. Que hacen, o sea, está propagando de que eso pase, y eso lo hace totalmente inconsciente. En ese momento el cuerpo está automatizado y lo que está queriendo es buscar alimentarse otra vez de ese químico. Y eso lo hacen las personas todos los días y no se dan cuenta. Esas son las adicciones emocionales. Wow. Sí. Entonces, o sea, es impresionante. El cerebro yo siempre he dicho que el cerebro es una casi que máquina poderosa, ¿sí? Es una máquina que si no se sabe controlar, se automatiza y nosotros empezamos a ser controlados
¿Por qué? Por nuestras mismas adicciones emocionales como son el miedo, el temor, la victimización, ¿sí? Digamos que la falta de afecto. Entonces todas esas cosas empiezan a controlar nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Entonces la gente empieza a decidir, pero realmente el que está decidiendo no es nuestra mente consciente, sino el que está decidiendo es nuestro cuerpo, que está adicto a todos esos químicos. Entonces, precisamente en la inteligencia emocional lo que se aprende es, primero, a entender qué son las asociaciones que yo he hecho durante toda mi vida, ¿sí? Y para eso se hace toda una serie de test y de pruebas en donde la persona empieza a sacar, digamos, todo su racional que ha tenido a toda la vida. Y después, entonces, empieza a trazar como un plan de desasociación, se llama eso. Desasociar una experiencia con el químico. Les voy a dar un ejemplo. Las personas que son drogadictas, ¿sí? ¿Por qué una persona es drogadicta? Porque resulta que el químico, por ejemplo, hablemos de la marihuana, un ejemplo muy sencillo. La marihuana pues tiene un químico especial que no lo tiene pues en ninguna otra planta, sino solamente lo tiene esa planta de marihuana. Entonces, ¿qué pasa? Las personas cuando empiezan a consumir la marihuana, realmente la persona empieza a es adicta a las sustancias químicas de la marihuana. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esa sustancia química produce cierto placer. Entonces, a la persona le gustó el placer que se produjo. Entonces, empieza a consumir más marihuana porque empieza a asociar que la marihuana le trae ese placer. Pues resulta que no es la marihuana, son los químicos de la marihuana. Entonces, así poco a poco la persona empieza a caer en el problema de la adicción porque empieza el cuerpo a volverse adicto a a ese químico de la marihuana. Entonces, ¿qué pasa? Ya después no le está pidiendo el químico. Entonces, por eso es que la gente dice, no, es que yo no puedo dejar eso porque es que mi cuerpo me lo pide. Pues claro que se lo pide porque ya las células lo están pidiendo. Entonces, eso es que es tan difícil para un drogadicto salirse de su problema de drogadicción, porque aquí ya estamos hablando, el problema no es la marihuana. El problema es la adicción al químico que está en la marihuana. A la emoción que le produce ¿cómo se llama? El químico que, o sea, pienso que por lo que has expuesto en este momento, nosotros no nos hacemos adictos a una u otra cosa, sino a cómo me siento en el momento que me suceden las cosas. Y quizás lo que atraigo a mi alrededor cuando me suceden. Exacto. Digamos que bioquímicamente hablando, la persona se vuelve adicta al fármaco. ¿Sí? Uh-huh. Pero nosotros conscientemente no pensamos eso. Nosotros pensamos que estamos adictos a la emoción. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En la inteligencia emocional, digamos, de lo que se está haciendo hoy en día es que se están haciendo terapias para ayudar a la gente a desasociar el fármaco con la emoción. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ya se están hablando de las moléculas de la emoción. Entonces, volviendo al caso de la victimización está asociada a un tipo de fármaco. Entonces, para ayudar a la persona a dejar de ser víctima, hay que empezar a ayudarle a que desasocie, digamos, la experiencia, digamos, una experiencia llamémosla físico-química, ¿sí? Hay que desasociar eso y asociarla con algo que realmente no sea dañino para la persona, ¿sí? Correcto. Entonces ahí es donde viene otro tipo de emociones, en donde está, por ejemplo, la compasión, donde está, por ejemplo, digamos, el del perdón, ¿sí? Entonces, hay que cambiar, hay que quitar esa asociación de la victimización por otras emociones que sí van a ayudar a la persona en su integridad, es decir, a nivel intrapersonal y también a nivel interpersonal, es decir, mi relación con los demás. Porque, ¿qué pasa? Una persona que está en esa victimización, pues es una persona que
va a tener muchos problemas intrapersonales y va a tener problemas interpersonales, que es una persona que se la va a pasar peleando con todo el mundo, pasar en pleitos con todo el mundo, y eso pues trae otros problemas, entonces trae odio, trae rencor, trae ira, trae violencia, ¿sí? Sí. Trae muchas otras cosas. Eso es lo que yo llamo trae consecuencias sociales. Y todo debido precisamente a una adicción emocional. Entonces, y miren ustedes lo importante que es entender lo que son las adicciones emocionales y lo importante que es entender cómo empezar a desasociar esa emoción que me está haciendo daño y asociarlas con emociones que realmente me van a ayudar a mí a crecer como persona. Claro. Entonces de eso se trata la inteligencia. Entonces, en un tratamiento para una persona, por ejemplo, que tiene ese tipo de adicción al pobrecita yo, habría que ayudarla como con visualizaciones o meditaciones, conectándose con cosas positivas, ¿no? Y que la hagan sentirse bien. Sí, digamos que hay muchos métodos, métodos para ayudar a hacer esa desasociación. Yo soy académico, yo tengo una metodología que yo desarrollé, ¿sí? Ajá. Que es una metodología, digamos, muy académica. Okay. Las personas que estén interesadas en conocer más, digamos, esta metodología que yo uso, me pueden escribir a profe.ivandariomoreno@gmail.com. Claro. Yo acá en este programa simplemente les hago un abrebocas, porque es que esto de la inteligencia emocional es muy importante. Todos nosotros tenemos adicciones emocionales. Sí. Todos nosotros. El primer paso es, primero yo tengo que reconocer mis propias adicciones emocionales. El segundo paso es, de esas adicciones emocionales yo tengo que mirar cuáles son las que están teniendo una consecuencia social, es decir, cuáles son las que están realmente perjudicando digamos, a la comunidad donde yo funciono como persona, ¿sí? Por ejemplo, si mis adicciones están, digamos, haciéndole mal a mi familia, si le están haciendo mal a mi oficina de trabajo. Yo estoy seguro que muchas personas que en su oficina de trabajo tienen que pelear con muchas personas que tienen problemas de adicciones emocionales. Entonces son personas, por ejemplo, que tienen el problema de que están siempre marginadas, siempre como tiranas, siempre como tratando de... Bueno, lo importante de esto es que hay fórmula. Sí. Iván, una pregunta que te quiero hacer. Sí. Si hay personas que estén interesadas, por ejemplo, que yo te escribo y te pido que me des una orientación o a ver si yo te lleno algún test que tú tengas. ¿Tienes algo así preparado como para que tú sepas después que yo lo llene y te lo envíe? Mira, sí, Flor, vamos a trabajar tal cosa, no sé cómo es tu metodología en este caso. Así es. Yo diseñé un diagnóstico en donde la persona entra a un programa. Yo diseñé un programa, es un taller teórico práctico. Okay. La primera parte se llama precisamente Conócete a ti mismo. Ahí yo le hago el diagnóstico, le doy la retroalimentación y ahí salen las adicciones emocionales. Y ahí sale todo lo que usted no creía que tenía y la raíz de muchos de sus problemas emocionales. Sale todo ahí en ese diagnóstico. Después con la persona se hace un plan de trabajo con una serie de ejercicios, ¿sí? Correcto. Ya depende de la persona si quiere hacer esos ejercicios o no, porque es que solamente uno tiene la capacidad de cambiar, nadie puede cambiar por uno, ustedes lo han dicho también. Entonces yo soy como un tutor, yo le ayudo, yo le muestro por dónde está el problema, usted digamos se compromete a hacer los ejercicios y eso, ¿sí? Correcto. Y poco a poco pues usted va a ver cómo se va a empezar primero a desasociar muchas emociones negativas que le están perjudicando y cómo hacer asociaciones nuevas que realmente usted va a tener, digamos, una vida, yo lo llamo una vida de calidad, es decir, usted va a estar en armonía consigo mismo, en armonía con las personas, y cuando pasen situaciones difíciles para usted va a saber sobrellevarlas.
no se va a dejar llevar de la ira, ni de la rabia, ni de la venganza, ni de esas cosas, sino que usted va a saber controlar todas esas cosas de una manera mucho más madura, de una manera, sí, En con armonía, compasión, sí. Exacto. en armonía. Porque es que hay otra cosa interesantísima de todo esto. Resulta que existe una hormona que se llama la hormona de la compasión. Existe una hormona que se llama la hormona de la compasión. Esa hormona es física, pero esa hormona solamente se activa precisamente cuando hemos quitado capas y capas de emociones. Imagínate. Esa hormona se activa y esa se activa precisamente hacia el lado del corazón, hacia el lado del timo. Se activa esa hormona. Y las bondades que tiene la hormona de la compasión son impresionantes en la vida de la persona. Esto de la hormona de la compasión casi no se ha hablado, ¿sí? Uh-huh. Yo lo estoy hablando por primera vez. Y yo lo estoy escuchando por primera vez en mi vida. Sí. Y precisamente con el programa o con el taller que yo diseñé para ayudar al control de las emociones, la idea es que la persona logre activar la hormona de la compasión, ¿sí? No se garantiza, ¿por qué? Porque es que eso depende de cada uno. A mí me encantaría ver, por ejemplo, que las personas ya realmente, yo siento que ya se activó la hormona de la compasión por eso, porque hay una sintomatología. Correcto. Cuando se activa esa hormona. Y esa hormona hace que en el cuerpo tenga muchos cambios también, digamos cambios en el cuerpo físico. Y uno de esos cambios está relacionado precisamente con la desaceleración del proceso de envejecimiento. Correcto. Wow, o sea, Iván, ¿cuándo vienes para que nos hagas ese taller a nosotras? Fíjate que eso te iba a comentar, que la persona que tiene mucha compasión por otras personas y que no se deja llevar por provocaciones de otros, sino que los ve con compasión. Sí, sí. Y cuando tú ves con compasión a alguien, pues no entras en una discusión tonta. No, para nada. Y como diríamos en Venezuela, no te sacas de tus casillas, ¿no? Correcto. Entonces te hace adicta a eso. Entonces es mejor estar adicta a la compasión. Exacto. Y sentirse más joven. Exacto, te hace completamente adicta a eso. Yo pienso que sería bien interesante, Iván, hablar, extender un poquito más sobre los beneficios que da ese desarrollo de ese control sobre las emociones. Sí, pues no es fácil controlarlo. No es. Pero sí, supongo que Iván enseña un proceso, como una rutina que debería la persona hacer, ¿verdad, Iván? Exacto, así mismo. Lo de la compasión, igual ya estamos, digamos, no nos queda mucho tiempo, sí, pero a mí sí me gustaría en los próximos programas seguir hablando de estos temas, porque son importantísimos para todos nosotros, porque realmente nosotros vivimos un mundo con mucha violencia, mucha agresión, y muchas de esas cosas vienen precisamente del no saber controlar las emociones. Así es. Y eso de la compasión no tiene que ver con que, ay, pobrecito, esa persona, le tengo compasión. No, esa no es la compasión. La compasión es lograr ponerme en los zapatos de la otra persona y lograr entender a la otra persona en toda su dimensión, es decir, volverme la otra persona. Claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Correcto. Y eso no es fácil, pero sí es posible. Claro. Y sí se puede lograr. Uno puede lograr ponerse en los zapatos de la otra persona y entender por qué la otra persona sufre, entender por qué la otra persona piensa lo que piensa, ¿sí? Y es en ese momento en que ya uno empieza a entender, ya entiendo por qué esa persona me trata así, ya entiendo por qué esa persona se comporta de esta manera. Esa es la compasión. O sea, la compasión es como comprender al otro, ¿sí? Pero de una manera muy profunda. Pero para comprender al otro, yo necesito casi que sí, literalmente meterme en los zapatos del otro. Y eso no es fácil, pero no es imposible. Y eso solamente se puede lograr con la ayuda precisamente de esa hormona de la compasión. Así es. Wow, y entonces
estamos pendientes, Iván, porque de verdad que vale la pena, ¿cómo es que se llama? Ahondar muchísimo más en este tema y en todo lo que tu programa Rewire trae para nosotros. Esto es un obsequio de Dios para nosotros, para poder escuchar estas cosas que nos conectan mucho más con nuestros hermanos, con los seres con los que todos los días hacemos vida. Importantísimo, Iván, ya nos quedan nada más 2 minutos. Síguenos. Bueno, no, nos quedan 2 minutos. Será decir, despide tu programa. Gracias por estar allí, gracias por habernos permitido compartir contigo en Rewire. Tan interesante. Muy interesante, señor. Me encantó. Saludos, Iván. Sí, muchísimas gracias. No, yo sé que en los próximos programas vamos a seguir hablando de esto, yo les voy a seguir explicando un poco más. Y recuerden que si ustedes quieren entrar a mi programa de empezar a trabajar la inteligencia emocional, pueden escribir a profe.ivandariomoreno@gmail.com. Profe, lo voy a escribir. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por estar aquí en el programa, gracias por sus comentarios, por su participación. Y pues los esperamos en otra emisión de este fabuloso programa. Que tengan un hermoso día. Y recuerden que quien logre controlar sus emociones tendrá mejor calidad de vida. Así es. Controlando emoción con el tren. Así es. Sí. Rewire con Iván Darío Moreno, todos los martes a las 7:30 p.m. hora de Miami a través de la 1470 AM. Trataremos temas sobre el cerebro cuántico, la epigenética, la química de las emociones, los niveles de conciencia y mucho más. Rewire con Iván Moreno, una experiencia reveladora.